La bronca muchas veces de la televisión educativa es que, claro, partimos del contenido, ¿no? Porque te dicen, esto es lo que quiero hacer de programa, ¿no? Pues a ver cómo le haces, pero ese es tu contenido. Y entonces, al partir del contenido, ¿cómo te diré? Te das cuenta de que estás metido en una caja, ¿no? Donde ya, o sea, a lo mejor no te alcanza ni para girarte así, ¿me explico? Si de repente uno dice, bueno, a ver, tengo este contenido, pero más bien voy a buscar, ¿cómo te diré? La caja o las cajas donde ese contenido se acomode bien. ¿Me explico? O sea, en vez de retacarlo, trato de acomodarlo, ¿no? Entonces, un poco decía, bueno, creo que se puede partir un poco, o sea, ¿cómo te voy a hacer un proceso mixto, ¿no? Ni escribir la historia y luego ver qué le queda bien, ni lo contrario. Porque al final del día, si nosotros vemos una estructura, la estructura aristotélica, ¿no? ¿Qué tenemos en la estructura aristotélica? Tenemos el planteamiento, ¿no? Digamos que normalmente es un poco así, ¿no? Tenemos un desarrollo. Ahorita vamos a ver la estructura más a fondo, ¿no? Y tenemos un desenlace. Si vemos la didáctica, es decir, ¿cómo expones tú una clase? ¿No? Una clase, digamos, en nivel básico. Haces lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Tienes un problema a resolver, que en todo caso es el planteamiento. Tienes un desarrollo, es decir, expones tu tema, ¿no? Y tienes un desenlace. Es decir, este problema a resolver, ya lo resolví. Es lo mismo. La didáctica y la dramática en ese sentido funcionan muy parecido. Ahora, entonces, creo yo que como guionista, tú lo que puedes hacer es decir, a ver, tengo este problema, o sea, tengo estos contenidos, ¿cómo me acerco a estos contenidos? Es decir, ¿qué problema voy a resolver? Un poco hablábamos ayer de lo que hacen ellos en biología, ¿no? Si yo de repente digo, bueno, es que tengo que exponer, no sé, ¿qué ejemplo les digo? A ver, ponme un ejemplo de algún guión. Cadenas alimenticias, ¿no? ¿Cómo puedo establecer ese problema, por ejemplo, para que le interese a un chavito de 12 años, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Pues si haces un planteamiento inicial, lo ideal es que en el desarrollo te avientes varios ejemplos donde le enseñes qué son las cadenas, cuál es el concepto y cómo identificar. Pero ¿cómo lo enganchas? Le compraron un hámster al chavito y de repente el hámster ya no está. ¿No? Entonces, ¿dónde está mi hámster? Lo busca, no sé qué, ¿no? Corte rápido, levanta el colchón, se asoma abajo del mueble, pues hámster, quién sabe dónde está, y de repente ve al gato lamiéndose los bigotes. ¿No? Bueno, es un conflicto, digamos, que puede ser muy cotidiano, o sea, que probablemente tú lo pongas y haya varios chavos que digan, sí, a mí me pasó eso, ¿no? Tal. Bueno, y ahí lo que puedes hacer, digo, es con herramientas dramáticas ir exponiendo eso, ¿no? A ver, es que el gato, pues maestro, pues es gato, ¿no? Y no le diste croquetas en la mañana y tenía hambre y entonces, pues bueno, pues es un ratón, maestro, ¿no? Y entonces, si les digo, vas como mostrando los temas. Ahí ya varía mucho el formato. O sea, si tú puedes decir, bueno, tengo esta historia dramática y de repente puedo cortar en bloques muy pequeñitos para que quede el contenido a información un poco más dura que pueda ser atractiva a través de gráficos o a través de animaciones o X, ¿no? O no. Aprovechando eso, ¿cuáles serían esos recursos como de los que puedes echar mano para contar un contenido? Mira, por decirte algo, son recursos que en realidad aluden más al documental, digamos, en este ejemplo que te estoy poniendo, entonces estaríamos hablando de un esquema mixto. Yo en lo personal me gusta manejar lo que se llama docuficción, porque la docuficción en realidad no es nada. O sea, porque no es documental y tampoco es ficción, me explico, es un híbrido donde los elementos generalmente no funcionan bien. Y de hecho por eso mucha gente odia las dramatizaciones en los documentales o peor aún en los programas educativos, porque pasa mucho esto que decíamos hace rato, ¿no? De que el niño se come su gato el ratón y va con el amiguito y el amiguito le dice, es que hay algo que se llaman cadenas alimenticias, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Desde luego puedes tener, digamos, los elementos gráficos, o sea, detrás son elementos gráficos, que obviamente estos se aluden a todos los asuntos de didáctica. Tú puedes plantear ahí desde cuadros sinópticos, puedes plantear, digamos, ahí depende mucho de los recursos, pero puedes hacer animación, ¿no? O sea, es decir, cualquier elemento gráfico puedes dar datos duros. Es decir, hay 5,000 millones de chinos. Bueno, ¿no? Un gráfico donde a lo mejor no es, fíjate, a lo mejor no es poner el 5,000 millones, ¿no? Sino a lo mejor de repente llenar tu cuadro de chinitos. ¿Me explico?
¿A qué voy? Que a lo mejor el estudiante no se, o sea, a lo mejor no retiene la cifra de los 5,000 millones, pero al final del día esa cifra no importa. Sí, gráficamente tú Me explico, se va a quedar con la imagen de la pantalla llena de chinitos. Por ponerte un ejemplo. Pero entonces a lo que voy es que tú buscas con estos gráficos, como te diré, no la ilustración dura del contenido, sino lo que buscas es, que ya es un recurso más documental, pero la generación de una figura retórica. ¿Sí? ¿No? Que recuerdan las figuras retóricas, ¿no? ¿Qué pasa con las figuras retóricas? Que como al final literariamente, digamos, son figuras que te ayudan a hacer atractivo el texto, ¿no? Lo mismo pasa en la imagen. Y la figura retórica de imagen de repente es mucho más rica y mucho más concreta, ¿no? Es decir, la retienes con mucha más facilidad que una cifra en pantalla, ¿no? Hablando de este ejemplo de los chinos, ¿no? Si yo pongo un chino, por ejemplo, al principio de mi gráfico, ¿no? Aparece por pop, si quieres, pop, un chino, ¿no? Y el texto va diciendo, sí, bueno, y China es un país de tal extensión y bla, 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 y ha crecido mucho, y entonces incluso controla la natalidad, porque hoy día hay no sé cuántos millones de chinos, ¿no? Pero mis chinos empiezan a pasarse por pop, 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 ¿no? En figura retórica sería una acumulación, ¿no? Es decir, parto de un elemento y voy llenando. Pero mi retención de esa figura retórica es mucho mayor a que si yo agarro material de stock de chinos caminando en la calle, ¿no? Y meto mi voz soft sobre ese material de stock, ¿me explico? Ahí más bien manejo figuras retóricas. O sea, sí me explico. Entonces, en términos de mi contenido, es mucho más fácil que mi chavo retenga esa imagen. Entonces, en términos como de repente este tipo de apoyos, que no necesariamente van vinculados a la ficción, ¿no? Pero que se vuelven como apoyos documentales en realidad, que pueden integrarse o no, ¿no? Digamos, una ficción, te sirve mucho trabajar la figura retórica y trabajar muy cercano con gráficos, ¿no? Es decir, lo mismo que pasa en la Biblia, ¿no? Si tú llegas y le dices, o sea, pones en tu guión, ¿no? Aparece un chino y por pop van apareciendo un montón de chinos hasta que la pantalla se llena de chinos, ¿no? Ok. Tú se lo das así nomás al animador, pues vete a saber qué haga el animador. ¿Me explico? O sea, desde que a lo mejor sí aparecen como te los imaginaste, pero a lo mejor dice, ay, no, qué flojera estar animando, mejor vamos a meter un montón de chinos y ya. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que le den la torre a la figura retórica. Incluso a nivel de GTV, por ejemplo, sí creo que es muy bueno. ¿Cómo te diré? Dos cosas, ¿no? Por un lado, no quedarte con tu versión del guión y ya, y decir, sí, ya está padre mi guión, se lo voy a dar, ¿no? Sino, digamos, si es buena idea que alguien más lo lea, ¿no? O sea, otro guionista, lo que sea, para que se vea que de veras lo que tú quieres que quede en el guión, de verdad esté, ¿no? O sea, que no asumas que se está explicando algo que no está en el papel, ¿no? Y por otro lado, que sí es muy buena idea, no siempre es posible, pero sí es muy buena idea, tratar de tener aunque sea una charla de 10 minutos con el director. Si tú puedes tener esa charla de 5 minutos, sensibilizando al director de, mira, maestro, es que esto está así, porque así queda claro y así los chavos van a quedar con esa imagen tal, es mucho más probable que lo hagan. Hay guionistas, sobre todo, sí me ha tocado conocer un par de guionistas que trabajan materiales de esta naturaleza, digamos, educativos o de capacitaciones, otras cosas, que a mí no me parece tan buena idea, la verdad, porque luego causan hasta bronca, pero que, por ejemplo, el ejemplo de los chinos, se buscan en internet una imagen por el estilo y la clavan en el guión para que les quede claro. Luego genera broncas, porque entonces el director siente que le estás imponiendo algo y entonces en vez de hacerlo, al contrario, se las ingenia para no hacerlo, porque él es el director, ¿no? Entonces lo ideal es más bien que tengas una descripción muy precisa de la imagen, ¿no? Que sea lo suficientemente clara para que yo entienda qué tienes en la cabeza, ¿no? La figura retórica no solo puede ser gráfico, sino que también la puedes utilizar, por ejemplo, con stock, ¿no? Si estás hablando, por decirte algo, de sobrepoblación, y de nuevo, digamos, hablando otra vez del ejemplo de la acumulación, ¿no? Dices, bueno, no tengo para animación, pero a lo mejor sí puedo tener un material incluso original, porque no creo que fuera muy complicado, de un cuate llegando a una plaza, ¿no? O sea, los mopeds, ¿no? Un cuate llega a una plaza, luego cortas y ya hay 5, cortas y hay 20, cortas y ya hay una manifestación de no sé qué.
y donde ya no se pueden mover, ¿no? Y entonces, bueno, queda muy claro que hay demasiada gente. Pero es una figura retórica, ¿no? Y entonces, ese tipo de imágenes de repente son las que se te van quedando, ¿no? Y ahí, sobre todo, creo que el chiste es provocar que esa imagen remita al conocimiento. Un poco retomando, ¿no? Digamos, ya que ya tenemos definidos los conflictos y tal, digamos, que decía Aristóteles, decía que, bueno, una estructura dramática básica es esta. Hay un planteamiento, es decir, hay una situación donde los personajes, donde yo, autor, presento cuál es el conflicto de los personajes, cuál es la situación de los personajes, su contexto y tal. Hay una situación que modifica lo que decíamos hace un rato, hay una situación, una acción que rompe de alguna manera el orden establecido, que provoca un movimiento y empieza el desarrollo. Es decir, empiezan a correr acciones donde ese conflicto va increciendo, ¿no? Digamos, aquí mi gráfica no es como la más precisa, pero digamos, la idea sería, ese conflicto va increciendo, ¿no? Digamos, aquí vendría el clímax, es decir, ese conflicto llega al máximo, llega a un tope, a una situación límite, ¿no? Y se resuelve y, digamos, cae el ritmo dramático para llegar al desenlace, ¿sí? Sin embargo, hay otros elementos más. Esto es lo más básico. ¿Cuál es, digamos, uno fundamental? Hay una escena, digamos, previa al clímax que se llama escena de rigor. Esta escena de rigor se llama escena de rigor porque es como a chaleco. O sea, el de rigor es porque es a fuerzas. O sea, no puedes evitar tener esa escena. Esa escena es la escena previa al clímax y es la que va a provocar ese clímax, ¿sí? Si tú tienes una situación, por ejemplo, donde, no sé, tienes a Juan y a María que son amantes, pero Pedro, el esposo de María, llega a la casa antes porque lo corren del trabajo, ¿sí? A lo mejor el clímax es ya la discusión y cómo el corazón de Pedro se rompe, bla, bla, bla. Pero la escena de rigor es cuando tú ya sabes que están los amantes en su casa, ¿no? Y llega el jefe de Pedro y le dice, maestro, estás despedido. Y entonces Pedro dice, oh, Dios mío, saca su caja y se va a su casa, ¿sí? Esa es la escena de rigor. Si el jefe de Pedro no llegara a decirle, maestro, estás despedido, vete a tu casa, ¿no? Pedro no llegaría a esa hora a su casa y por tanto no descubriría a los amantes, ¿sí? Por eso es una escena que no la puedes quitar, que tiene que estar ahí. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? De repente decir, es que mi clímax es que Pedro regresó a su casa pues porque se le hizo buena idea pasar a saludar a su mujer. ¿No? ¿Por qué? O sea, porque al guionista no se le ocurrió cómo diablo resolver la escena, ¿no? O sea, tienes que provocar una situación que desencadene la otra. Por eso les decía ayer, ¿no? Como en la física, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, ¿no? Entonces, hay una escena que va a desencadenar el clímax. Sin esa escena no habría clímax, no podría darse, ¿sí? ¿Qué otros elementos podemos encontrar, digamos, en la estructura aristotélica? Hablábamos hace un rato de la anagnórisis. La anagnórisis generalmente sucede o en esta escena de rigor o posterior al clímax, ¿sí? Puede suceder en cualquiera de esos dos momentos. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, que la escena de rigor en este mismo ejemplo de Juan y María y Pedro, a lo mejor ni siquiera es que el jefe lo corre, a lo mejor es que Pedro está en la oficina, no sé qué, y de repente le dice no sé, el chismoso de la oficina, ¿no? Oye, fíjate que el otro día te hablé a tu casa y me contestó Juan, ¿no? Entonces Pedro dice, digo, es un ejemplo muy chafa, pero bueno. Pero lo que voy es que, y a lo mejor ahí viene la anagnórisis de Pedro cuando dice, por eso Juan nos habla a diario. Y entonces por eso va. ¿Sí me explico? Esa es la anagnórisis de Pedro, ¿no? Puede ser más bien que los descubre y tal, y luego ya que corrió a la mujer y corrió a Juan y no sé qué, más bien son anagnórisis, vaya en el sentido de, claro, es que esta me engañó porque no le hago caso, ¿no? O sea, ahí dependerá mucho del sentido de la historia y tal. Pero vaya, es el reconocimiento del personaje, se puede dar previo al clímax y ser un elemento más que juegue dentro del clímax, o bien posterior al clímax como una consecuencia de, ¿no? O sea, ya sucedió el clímax, ya el personaje sabe cuáles fueron sus aciertos y sus errores y entonces tiene el reconocimiento. Digamos, la idea es que esto vaya como increciendo, pero digamos, no es en realidad tan parejo, ¿no? Tendría que ser algo por el estilo, ¿no? Es decir,
la historia tiene que tener cierto ritmo como de ola. ¿Por qué? Porque si yo de repente hago una historia donde subo de golpe y luego la mantengo acá, ¿no? Me canso, me aburro, ¿no? Llega un momento en que digo, ay, ya, ¿no? Entonces, bueno, parte del chiste es que cada una de estas olas, digámoslo así, tendrá que ser una peripecia, ¿no? Es decir, tendrá que ser un cambio de suerte. Entonces, cada vez que cambia la suerte, tendría que haber, digamos, sube, ¿no? Pasa algo que levanta mi estado de ánimo, no resulta, ¿no? Entonces, bajo, ¿no? Y otra vez. Y lo tengo que ir llevando cada vez más arriba, ¿no? De manera que pueda llegar al escenario de rigor y al clímax. Interrumpo aquí porque a raíz del pues, cine, televisión contemporáneos posteriores al 2005, viene una cosa que, bueno, Lipovetsky define como hipercine, ¿no? Hipermedia. Es un cine tan rápido donde la novedad no permite ni generar un recuerdo de lo que vino, ni descender, ni generar reflexión. Pero a partir de esto, de justo de las olas, de las escenas altas y bajas, y de todas esas situaciones, ocurren una serie de cosas bien interesantes ya en este análisis de Lipovetsky sobre la media, que es que la información se da toda siempre en la cresta de la ola. Es decir, llegas a la cresta de la ola y luego no permites que la acción descienda jamás hasta que se acaba. Entonces todo lo vas dando ahí y lo vas dando fraccionado y hay un resultado muy interesante que es que no hay asimilación de la información. Si le preguntas después al espectador qué pasó, no te saben decir qué pasó. Mira, ahí lo que pasa es que, mira, de mi punto de vista lo que sucede es que hay un fenómeno actual, ¿no? Que tiene, ¿qué te diré? 10 años posiblemente, donde hay como dos marcadas tendencias, ¿no? O sea, una tendencia que es a la deconstrucción, ¿no? O sea, estas películas contemplativas, donde el personaje llega, se sienta en una silla, y es una cámara que está a 35 metros y la toma dura 10 minutos, ¿no? Que entonces dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y que son las que ganan festivales y tal, ¿no? Y digamos, y lo que yo llamaría como el engolosinamiento de la forma, que es un poco esto que dices y que es lo que pasa mucho actualmente en el cine americano. Sí, esto también consiste precisamente en evocar también alguna cuestión básica que son escenas altas y bajas, ¿no? Así es. Porque en la manera en que intercalas, bueno, primero definir escena alta como acción física o información nueva y escena baja como digerir esa información o ver las consecuencias, pensar sobre las consecuencias de esa acción física. Entonces, en ese ritmo que tienes de altas y bajas, hay películas que efectivamente se pretendieron, como esta bueno, para mí fue como de las primeras que lo logran, es Doble de Cuerpo, ¿no? Que ya fue de los años 70, ¿no? Entre que precisamente están haciendo una acción y no permiten la escena baja, ¿no? Y un cine pues, ruso, por ejemplo, ¿no? Que es escena baja tras escena baja tras escena baja, y como la telenovela, que precisamente también tiene una escena alta con una información nueva, pero de aquí a que fulanito se la dice a menganita y luego va pasando de personaje en personaje. Es una administración, digamos, de escenas altas y bajas. Así es. Mira, yo la única diferencia que le marcaría, sí, o sea, sí lo podemos, digamos, clasificar de esa forma, como escenas altas y bajas. La única diferencia es que desde mi punto de vista una escena alta no necesariamente va con acción física. ¿A qué me refiero, no? Sí, o información nueva, pero no solo es eso, a lo que me refiero es, puedes tener una escena muy alta, es decir, donde sí necesites la atención, la concentración del espectador, ¿no? Por ejemplo, con un conflicto interno. Y tu escena baja, por ejemplo, sí puede tener acción física. Es decir, ese personaje recibe una noticia que lo mueve emocionalmente hacia donde tú quieras, ¿no? Tienes esa escena que dramática y narrativamente hablando es una escena alta. Y quizás su respuesta a esa escena alta es salir a andar en motocicleta por el Ajusco, ¿no? Entonces, físicamente
hay mucha acción, está pasando muchas cosas, pero emocionalmente hablando, en realidad es una escena baja que en todo caso te sirve, al igual que el personaje, para asimilar la noticia que recibió. ¿Sí me explicó? O sea, de repente no es tanto cruzarlo por acciones físicas, sino más bien por acciones dramáticas. Es decir, ¿cuáles son estos elementos dramáticos? ¿Cuáles, como tú bien dices, o información nueva o cambios de ánimo, digámoslo así, en el personaje, ¿no? Entonces tú puedes de repente tener esos contrastes. O sea, una escena que físicamente es muy activa, pero en realidad es una escena baja, porque no está pasando nada en ese momento y que sí te sirve como para que asumas, digamos, asientes esa nueva información o esa nueva actitud del personaje, ¿no? Cada una de estas crestas, al final del día, digamos, si hiciéramos una vista de telescopio, de microscopio, tendría una estructura similar. Es decir, cada una de estas escenas tendría una microestructura dramática, ¿no? Cuando estamos hablando de estas crestas, estamos hablando, ¿cómo les diré? Pueden ser varias secuencias o puede ser una sola, por supuesto. Pero cada una de ellas tendría que tener esta estructura, es decir, tener un planteamiento, tener un desarrollo, tener un final. Claro, conforme voy avanzando en mi historia, el planteamiento cada vez es más pequeñito, ¿no? Posiblemente habrá momentos donde incluso ya no lo necesite. Puedo entrar directamente al desarrollo de la escena porque el planteamiento ya se dio durante todas las secuencias anteriores, ¿no? Entonces directamente me puedo ir a esto, pero cada una tendrá que tener una pequeña estructura, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de estas crestas y valles, podemos definirlas como escenas dramáticas. Una escena dramática es un conjunto de acciones, ¿sí?, que están dirigidas a resolver una parte, digámoslo así, de la narrativa. Es decir, van a plantear una situación necesaria para desarrollar mi narrativa. Una escena dramática, por tanto, puede ser una secuencia, 5, ¿no? O sea, varía, ¿no? En términos, por ejemplo, de un guión de largometraje, un guión de largometraje tiene entre 40 y 60 escenas dramáticas, normalmente, ¿no? Hay cortos que tienen una sola, ¿no? Pero también hay cortos que tienen 4 en 5 minutos. Si de repente tengo una escena dramática donde me doy cuenta que no pasa nada, o lo que según yo es una escena dramática, pero no pasa nada, es decir, no hay un crescendo, no se resuelve, tal, es el momento de select all, delete. Porque entonces no sirve. Dramáticamente no sirve, ¿sí? Entonces, es como buena idea ir ubicando, ¿no? Entonces, un poco les decía, tú vas amarrando estas escenas dramáticas, ¿no? Yo voy dividiendo, voy buscando esas crestas, voy buscando esas curvas, ¿no? Y voy viendo qué material me sobra, es decir, qué de la situación es útil, aporta, me da información, ¿no? Y qué de la situación no, ¿no? ¿Qué me sobra? ¿Qué está colgándome? Un poco por eso te decía, son como dos tendencias donde al final del día hay un desprecio por el contenido y la narrativa, ¿no? Entonces, de repente uno ve estas películas, ¿no? De personajes que se sientan horas y horas y esto, ¿no? Y tal. Y lo que sucede es que al final del día te das cuenta de que no pasa nada. Y no pasa nada no solo porque no pase nada en acción, sino no pasa nada porque te das cuenta de que no hay en realidad movimiento emocional. Es decir, al propio actor interpretando un personaje no le está pasando nada. Esto es lo que quiero hacer de programa, ¿no? A ver cómo le haces, pero ese es tu contenido. Y entonces, al partir del contenido, ¿cómo te diré? Te das cuenta de que estás metido en una caja, ¿no? Donde ya, o sea, a lo mejor no te alcanza ni para girarte así, ¿no? Si de repente uno dice, bueno, a ver, tengo este contenido, pero más bien voy a buscar, ¿cómo te diré? La caja o las cajas donde ese contenido se acomode bien. ¿Me explico? O sea, en vez de retacarlo, un desarrollo. Ahorita vamos a ver la estructura más a fondo, ¿no? Y tenemos un desenlace. Si vemos la didáctica, es decir, ¿cómo expones tú una clase? ¿No? Una clase, digamos, en nivel básico. Haces lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Tienes un problema a resolver, que en todo caso es el planteamiento. Tienes un desarrollo, es decir, expones tu tema, ¿no? Y tienes un desenlace. Trato de acomodarlo, ¿no? Entonces, un poco les decía, bueno, creo que se puede partir un poco, o sea, ¿cómo te voy a hacer un proceso mixto?
¿no? Ni escribir la historia y luego ver qué le queda bien, ni lo contrario. Porque al final del día, si nosotros vemos una estructura, la estructura aristotélica, ¿no? ¿Qué tenemos en la estructura aristotélica? Tenemos el planteamiento, ¿no? Digamos que normalmente es un poco así, ¿no? Tenemos, es decir, este problema a resolver, ya lo resolví. Es lo mismo. La didáctica y la dramática en ese sentido funcionan muy parecido. Ahora, entonces, creo yo que como guionista, tú lo que puedes hacer es decir, a ver, tengo este problema, o sea, tengo estos contenidos, ¿cómo me acerco a estos contenidos? Es decir, ¿qué problema voy a resolver? Un poco hablábamos ayer de lo que hacen ellos en biología, ¿no? Si yo de repente digo, bueno, es que tengo que... La bronca muchas veces de la televisión educativa es que, claro, partimos del contenido, ¿no? Porque te dicen,